Y para clausurar este tercer foro de ANDEC, invitamos al doctor Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy rápidamente, porque ya la hora apremia, ustedes tienen que coger vuelos de regreso y demás. Primero, pues agradecerles obviamente por la asistencia. Resaltar, no sé si muchos de ustedes han venido a los pasados 2 foros. Este es el único foro en que no se nos fue la luz. Y eso fue lo que nos pasó en últimas, digamos. Si uno se para y mira hacia atrás lo que pasó en los últimos 10 meses, no se nos fue la luz, pese, digamos, a todo lo que escucharon, a todas las problemáticas que tuvimos desde el punto de vista regulatorio que llevaron a un estrés financiero, porque la energía siempre estaba allí, las plantas estuvieron allí, siempre estuvieron disponibles para generar, siempre fueron capaces de entregar su energía, como lo mencionaban algunos de ellos, a pérdida, pérdidas que en última el sector termoeléctrico asumió. Lo mencionaba esta mañana el presidente de nuestra junta directiva, pérdidas de del año pasado cercanas a los 530.000 millones de pesos, de un primer trimestre de este año de 200.000 millones de pesos abajo, y ahí vamos en casi 750.000 millones de pesos. Y contando, digamos, porque esos son pérdidas básicamente contables, son pérdidas ya materializadas. Allí obviamente está enjugado también lo que recibieron ellos como ingreso, pero pues obviamente cuando uno tiene un negocio que no es rentable, cuando uno tiene un negocio, como lo mencionaban también, donde solamente las tasas bancarias se me trepan 300 o 400 puntos básicos, estaban 300 o 400 puntos básicos frente a mercado, y se te trepan 600 o 800 puntos básicos después de una resolución, pues eso no tiene mucho sentido, digámoslo así. Digamos, eso lo que está diciendo claramente es, ojo, no meta plata allí, no meta plata en el sector eléctrico porque puede salir quemado, puede salir muy golpeado. Aclarar una cosa, y es que esos precios de bolsa a los que se llegaron arrancaron desde septiembre niveles de 2.000 y 3.000 pesos, no precisamente por el sector térmico. El sector térmico, si ustedes se fijan, digamos, en las gráficas de XM de cómo se oferta una planta térmica, ellos ofrecen plano, digamos, el carbón ofrecen entre 140 y 180 pesos su energía, el gas pues obviamente un poco más alto, entre 300 y 400 pesos, y los líquidos entre 500 y 600 pesos en promedio. Básicamente la expectativa en ese momento era un fenómeno del Niño fuerte, brutal, y obviamente pues los hidráulicos, que eran los que tenían la posibilidad de manejar su embalse, pues vieron esa señal y se treparon los precios allí. Yo creo que sí hubo una intervención, yo creo que sí se intervino el mercado en su funcionamiento. La misma resolución que le pone un techo a la operación en el precio de bolsa de más o menos 900 pesos, pues es un indicador de que algo no está funcionando y de que el regulador tuvo que tomar alguna medida para poder frenar esa escalada de precios. ¿Qué hubiera pasado, digámoslo así? ¿Qué hubiera pasado si las térmicas se hubieran retirado, digamos? Pues suponiendo que las térmicas no hubieran sido capaces de poder poner esos recursos adicionales a pérdida de capital. Nosotros hicimos un ejercicio y básicamente desde el punto de vista económico, siguiendo como un análisis que había hecho inicialmente Luis Carlos Valenzuela en el MEM del año pasado, dijo, mire, es que aquí no es que los generadores térmicos estén reclamando por un ingreso adicional, ellos simplemente están pidiendo que les paguen lo que les cuesta operar, así de sencillo. Además beneficiando la demanda con una cobertura que no es natural de ellos, digamos, el precio de escasez no está para cubrir la demanda, el precio de escasez está para reconocerle a los generadores sus costos variables como mínimo, el cargo por confiabilidad remunera sus costos fijos. Entonces en ese escenario, digamos, tan complejo que nos tocó vivir y que como decían esta mañana, no se ha terminado de decantar, digámoslo así. Yo sí quiero resaltar varias cosas que se hablaron hoy que me parecen importantes. Uno, yo creo que hay un momento de incertidumbre muy, muy grande. Digamos, si uno se para y mira tecnología, si invierto o no invierto en el sector eléctrico,
yo creo que es muy difícil y muy complicado. Hagamos un barrido, digamos, si yo soy un generador hidráulico, después de todo lo que pasó en términos ambientales y sociales en la ejecución de los últimos proyectos, yo como que pienso si me meto en un proyecto de 2000 megas otra vez, pues hay un riesgo bien importante allí. Si yo soy un generador a gas y estoy pensando en expandirme en gas, creo que estoy en el lugar equivocado. Pues, digamos, la situación de gas es muy compleja. Pues prueba de ello es que en las subastas pasadas de 2008 y 2011 se presentó únicamente una planta para ser respaldada con gas, y yo creo que hoy ningún inversionista pensaría en meterse en gas. Renovables tiene una gran incertidumbre, pese, digamos, a que el gobierno hizo lo que tenía que hacer en términos de la ley 1715, hasta donde la ley se lo permite en términos de incentivos vía mecanismos de impuestos. Yo creo que desde el lado regulatorio los riesgos siguen estando allí. Y resalto una palabra, creo que la dijo Manuel, y es flexibilidad. Si yo no tengo un mercado flexible, yo no estoy haciendo mucho, digámoslo así. Si yo no soy capaz de darle a los agentes la flexibilidad que necesitan en términos operativos y financieros, pues no estoy generando el atractivo suficiente para que ellos inviertan. Un par de firmas nos visitaron en estos días en la asociación como preguntando cómo funcionaba el sector eléctrico, firmas con interés en generación renovable eólica y solar. Y una de ellas me dijo, mire, le agradezco haber sido tan aterrizado en su exposición, porque había tenido la misma percepción después de visitar a gobierno, pero nadie nunca me había dicho los riesgos en los que me estaba o podía caer. Y los riesgos son muy, muy sencillos, digamos. Si yo me paro hoy como inversionista y miro nada más cómo funciona el mercado desde el punto de vista de formación de precio, y yo soy una planta renovable, pues yo no tengo ningún mecanismo de flexibilidad, sino que estoy casado con un despacho 16 o 24 horas antes y tengo que cumplirlo sí o sí, y lo que yo no sé es si efectivamente el viento va a estar mañana a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde, o si el sol va a estar brillando a las 3 o 4 de la tarde. Si nos vamos un poquito más allá a carbón, la situación tampoco es sencilla. Los industriales pedían, mira, que hay que cambiar las plantas pico por plantas a carbón. Eso está lejos de hacerse porque el carbón es una tecnología de base o de media base que requiere una estabilidad en su despacho y que tiene unas rampas de entrada y salida complejas. Pero adicional a eso hay una razón más fuerte que ello, y es el mismo precio de escasez. Si uno habla con los inversionistas a carbón, dicen, mire, yo veo un riesgo inmenso si me voy a meter a carbón por una sencilla razón: yo no sé dónde puede parar el precio de escasez. Hoy en día, o la CREC, digamos, el gobierno en la decisión de octubre paró la caída del precio de escasez en 302 pesos. Según nuestros cálculos, el precio de escasez en febrero había podido estar del orden de 220 pesos. Eso ni siquiera le cierra a una planta carbón de última tecnología. Entonces dice uno, ¿qué hago hacia adelante? ¿Por dónde me muevo? ¿Cómo comienzo a desenredar toda esta situación de incertidumbre en la que estoy? Y yo creo que ahí hay una palabra que repitieron mucho los inversionistas, digamos, credibilidad en las instituciones y estabilidad regulatoria. ¿Y cómo lo logro? Y voy a ser muy rápido en esto porque creo que a lo largo de las presentaciones se fue como decantando el tema. El primero, el precio de escasez. Yo creo que para que alguien invierta desde el punto de vista termoeléctrico en el sector energético en Colombia, tengo que tener claridad cuál es el precio de escasez que el mercado está dispuesto a pagar. Y lo que nos pasó que fue ese desacoplamiento y que se vino abajo ese marcador de precio de escasez, pues eso no es garantía para que alguien esté tranquilo en una inversión a 20, a 30, 40 años en un mercado como el nuestro. Entonces, lo que hay que arreglar primero es el precio de escasez, obviamente reconociendo acá que la demanda tiene un riesgo hoy al tener un precio de escasez si se corrige mayor al que tenemos. Pero es que la solución no es tener un precio de escasez bajo para favorecer a la demanda o para proteger a la demanda. Bien lo dijeron algunos de las personas que hablaron hoy, solamente por poner un ejemplo. En los mercados en Estados Unidos o en Europa, los contratos financieros se transan entre 4 y 5 veces frente a la energía que se consume en el país en un momento dado. ¿Eso qué quiere decir? Que como lo decían también, hay agentes especializados diferentes a los mismos generadores que son capaces de mitigar ese riesgo no con una planta de generación atrás con un costo variable bajo como lo supuso en su momento, o lo propuso en su momento la industria y que es parte de la resolución 109,
sino con agentes de verdad especializados que tengan un portafolio y que sean capaces de manejar esos riesgos de volatilidad, que adicionalmente ellos son, digamos, cuando hay esos riesgos de volatilidad, les atrae el riesgo de volatilidad, les fascina manejar esas volatilidades porque hay oportunidades de negocio allí. Entonces, lo segundo es, y como ejemplo también, fíjense que en los últimos 8 días Derivex ha cerrado casi el 0.5% la demanda en cobertura para este año y el próximo año. Entonces, digamos que esos mecanismos estandarizados están llamados a ser los mecanismos que gestionen el riesgo de los usuarios, el riesgo de la demanda tanto regulada como los industriales. Y la verdad es que estos precios que ve uno en Derivex pues no son del todo locos, cerraron en la semana pasada en 185 y 186 pesos. Cuando yo como agente ya aseguré cuál es la energía que necesito para el 2017. Lo que falta allí, ¿qué es? Que la regulación lo incorpore dentro de la fórmula tarifaria. Lamentablemente la discusión que se inició en enero se postergó 3 meses más y yo creo que estamos en mora de volver a darla para incluir esa fórmula tarifaria también, que los usuarios regulados puedan utilizar estos mecanismos financieros y estandarizados. Pues mencionar también que estos mecanismos los llevamos discutiendo 15 años desde el sistema estandarizado de contratos en el año 2003 y no hemos sido capaces de materializar esa estandarización de contratos. Lo otro, digamos, que viene hacia adelante, ¿qué es? Pues tiene que hacer una revisión completa del funcionamiento del mercado eléctrico. Tenemos que mirar cómo se forma el precio. Nuestro precio, digamos, llamado Day Ahead no es de Day Ahead, porque nuestro precio se forma solamente 3 días después de la operación. Eso no atrae a los financieros, eso no atrae a ninguna gente pues, que quiera mitigar riesgo ex ante a la operación. Como ya lo mencioné, pero obviamente profundizarlo más, el tema de la estandarización de contratos es fundamental. La participación activa de la demanda, creo que el primer hito de este mercado es darle a los usuarios el empoderamiento que ellos merecen. Lamentablemente siempre se ha visto el usuario de energía eléctrica como un usuario que no sabe de energía, que no le importa la energía, sino que simplemente la consume. Y yo quiero a citar a colación un ejemplo de lo que pasó con el tema de apagar paga. Fíjense ustedes que la medida salió en el mes de abril, pero en el mes de marzo salió relativamente tarde, y el incentivo los usuarios no lo veían sino hasta un mes después por su cálculo tarifario. Pero lo que la gente sí internalizó y materializó fue el llamado, digamos, de gobierno a hacer un uso más racional de su energía. Y cuando el mes siguiente vieron que su consumo se había reducido, lo mantuvieron. Y fíjense que la demanda de energía en los últimos 3 meses no se ha recuperado a los niveles antes de niño. Entonces, los usuarios entienden y tienen la capacidad también de asimilar esto cómo funciona. Entonces, aquí hay que revisar el mercado de arriba abajo sin entrar en una parálisis por análisis, que eso básicamente es quedarnos otra vez haciendo estudios, sino que tenemos que ir evacuando temas en la medida que esto lo merece. Y por último, rescatar parte también de lo que dijo Manuel en la tarde y Edward y Francis en la mañana también. Los temas tecnológicos van a un ritmo tremendo, digamos, van a un ritmo tremendo en cada uno de los sectores, en cada uno de los insumos. Y obviamente nosotros estamos con una regulación un poco obsoleta, digámoslo así, un poco de la década pasada, en términos de funcionamiento y operación del mercado eléctrico. Nuestras reglas de mercado son del año 95, con algunos ajustes hacia arriba y hacia abajo, pero no hemos repensado este mercado completo y qué es lo que queremos de mercado hacia adelante. Entonces, lo que uno esperaría es precisamente que estos estudios que se están haciendo, tanto del Departamento Nacional de Planeación como de la misma CREC, nos lleven a definir una hoja de ruta clara de qué es el mercado que queremos, cuál es el mercado que necesitamos, y poder desarrollarlo en ese sentido para que el regulador también tenga un norte, porque lamentablemente el regulador en los últimos años, o más bien el gobierno, por un tema de comodidad, dejó que el regulador tomara la política sin definir, digamos, un derrotero de qué se quería hacia adelante. Entonces yo creo que el regulador es mucho más claro haciendo regulación con base en algo que esté definido desde el punto de vista de política pública. Solamente me falta nuevamente agradecerles a todos ustedes por haber asistido. Yo sé que es una jornada larga, extensa, espero que así haya sido de mucho provecho para ustedes. Seguimos en la misma línea de hacer cosas pensando hacia adelante y no mirándonos en
al ombligo y en los temas del día a día. Entonces simplemente agradecerles a ustedes, a los patrocinadores del evento, como ya lo mencionó Stephanie. Muchas gracias a todos y muy amables por su participación. Buena tarde.